Bienvenidos un día más a mi canal, donde desmenuzamos los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente todo lo que tenga que ver con nuestras estrellas turcas favoritas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese galán que nos robó el corazón en Love is in the Air y que, bueno, sigue robándonos suspiros a pesar del tiempo. Y es que después de su mediática y para muchos dolorosa ruptura con Hande Erçel, parece que el amor se le ha puesto un poquito cuesta arriba. Pero no se preocupen, que hoy vamos a investigar a fondo qué es lo que realmente le aterra a Kerem Bürsin del amor, qué lecciones ha aprendido de esa relación y qué podemos esperar de él en el futuro sentimental. Vamos a analizarlo desde diferentes perspectivas, incluyendo sus propias declaraciones, el contexto de la industria del entretenimiento turco y, por supuesto, lo que nos cuentan las fuentes cercanas al actor. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. No te pierdas ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismes y análisis de tus series y actores turcos favoritos. Dale clic a la campanita para que te notifique cuando subamos contenido nuevo. Y ahora sí, vamos al lío. Todos recordamos la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Fue una de esas historias de amor que traspasó la pantalla, que nos hizo creer en los finales felices y que, cuando terminó, nos dejó a muchos con el corazón roto. Era la pareja perfecta con una química innegable, tanto dentro como fuera del set compartían miradas cómplices, risas contagiosas y proyectos profesionales. Parecía que nada podía separarlos. Incluso llegamos a verlos en viajes juntos, momentos familiares capturados en redes sociales que alimentaban la fantasía de una relación sólida y duradera. La Hanke se había convertido en un fenómeno global, con miles de fans que seguían cada uno de sus movimientos y que proyectaban en ellos sus propios ideales románticos. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan. Detrás de las sonrisas y los momentos perfectos en redes sociales, existían desafíos y presiones que al final, terminaron pesando más que el amor que se tenían. La relación llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de muchos fans y seguramente, también en el corazón de ambos actores. Se habló de incompatibilidad de agendas, de prioridades profesionales divergentes y, sobre todo, de la asfixiante presión mediática que rodeaba cada aspecto de su vida en pareja. Los rumores de infidelidad, aunque nunca confirmados, también contribuyeron a alimentar la incertidumbre y la especulación. Lo cierto es que tras un periodo de silencio y negación, la noticia de la ruptura se hizo oficial, confirmando lo que muchos ya sospechaban y dando pie a un sinfín de teorías y análisis sobre las causas del fracaso. Desde entonces, Kerem Bürsin ha sido bastante reservado con su vida personal. Ha preferido centrarse en su carrera, en sus proyectos profesionales y en mantener un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Esto, obviamente, ha generado mucha especulación y rumores sobre por qué no se le ha visto con otra persona de manera oficial. Lo hemos visto involucrado en proyectos ambiciosos, explorando nuevos roles y consolidando su posición como uno de los actores más talentosos y versátiles de Turquía. Desde dramas históricos hasta comedias románticas, Kerem ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y para conectar con el público a través de personajes complejos y bien construidos. Su dedicación al trabajo es innegable y para muchos, esta ha sido una forma de lidiar con el dolor de la ruptura y de canalizar sus energías en algo positivo. Y aquí es donde entramos en el tema central del vídeo, ¿qué le aterra a Kerem Bürsin del amor? Bueno, no es que le tenga miedo al amor en sí, sino más bien a las consecuencias que puede traer una relación mediática, con la presión constante de los fans, la prensa y las expectativas del público. Es comprensible que después de haber vivido una experiencia tan intensa y pública, Kerem sea más cauteloso a la hora de abrir su corazón a alguien nuevo. La constante vigilancia de los medios y la voracidad de los fans pueden convertir una relación en un espectáculo, privando a la pareja de la intimidad y la privacidad necesarias para construir una base sólida. Después de su relación con Hande Erçel, Kerem Bürsin ha manifestado en varias ocasiones que valora mucho su privacidad. Entiende que su trabajo como actor lo expone al ojo público, pero también cree que tiene derecho a mantener su vida personal alejada de los reflectores. Y es que la presión mediática puede ser asfixiante, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales. Cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada y cada gesto es diseccionado. Esto puede generar estrés, ansiedad y, en última instancia, afectar la relación.
Imaginemos por un momento lo que significa tener a miles de personas opinando sobre cada aspecto de tu relación, criticando tus decisiones y proyectando sus propias expectativas en ti y en tu pareja. Es una carga emocional muy pesada que puede erosionar incluso la relación más sólida. Además, Kerem Bürsin ha aprendido que el amor no siempre es suficiente. Por más amor que exista entre dos personas, si no hay compatibilidad en otros aspectos de la vida, si no hay proyectos en común, si no hay una visión compartida del futuro, la relación puede terminar fracasando. Y esto es algo que seguramente le ha dejado una marca importante. La compatibilidad va más allá de la atracción física y el romanticismo. Implica compartir valores, intereses, metas y una visión similar del mundo. También implica la capacidad de comunicarse de manera efectiva, de resolver conflictos de manera constructiva y de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Sin estos elementos, incluso la relación más apasionada puede terminar desmoronándose bajo el peso de las diferencias y las frustraciones. Otra cosa que le puede estar aterrorizando, aunque quizás no lo admita abiertamente, es la idea de volver a sufrir una decepción amorosa. Después de haber vivido una relación tan intensa y pública, la idea de volver a abrir su corazón y arriesgarse a ser herido puede ser aterradora. Es una sensación muy humana y comprensible. Todos hemos pasado por eso en algún momento de nuestras vidas. El miedo al rechazo, a la vulnerabilidad y al dolor puede ser paralizante y puede impedirnos avanzar y encontrar la felicidad en el amor. Sin embargo, es importante recordar que el amor también implica riesgo y que la posibilidad de ser herido siempre existe. Lo importante es aprender de las experiencias pasadas, fortalecer nuestra autoestima y estar dispuestos a arriesgarnos de nuevo, con la esperanza de encontrar a alguien que nos ame y nos valore por lo que somos. Pero no todos son sombras. Kerem Bürsin también ha demostrado ser un hombre fuerte, resiliente y con una gran capacidad para aprender de sus errores. Ha utilizado este tiempo para enfocarse en su crecimiento personal, en desarrollar sus talentos y en perseguir sus sueños. Ha participado en proyectos interesantes, ha explorado nuevas facetas como actor y ha demostrado que es mucho más que un simple galán de telenovela. Lo hemos visto involucrado en causas sociales, utilizando su plataforma para promover la conciencia sobre temas importantes y para apoyar a organizaciones benéficas. Su compromiso con el activismo y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor demuestran que es una persona con una gran integridad y con un profundo sentido de la responsabilidad social. Entonces, ¿qué podemos esperar de Kerem Bürsin en el futuro sentimental? Pues, lo más probable es que siga siendo muy selectivo a la hora de elegir pareja. Buscará a alguien que valore su privacidad, que lo entienda, que lo apoye y que comparta sus mismos valores y objetivos en la vida. No se conformará con menos de lo que merece. Probablemente buscará una conexión más profunda y auténtica, alejada de los focos y las expectativas mediáticas. Alguien que lo ame por lo que es, más allá de su fama y su éxito, y que esté dispuesta a construir una relación basada en la confianza, el respeto y la comunicación. Además, creo que ha aprendido a no idealizar las relaciones. Entiende que el amor no es un cuento de hadas y que requiere trabajo, compromiso y comunicación constante. Está dispuesto a invertir en una relación, pero también sabe que no puede hacerlo solo. Necesita una pareja que esté dispuesta a hacer lo mismo. La idealización puede ser peligrosa porque nos impide ver a nuestra pareja tal como es, con sus virtudes y sus defectos. También puede generar expectativas poco realistas que a la larga, terminan frustrando la relación. Es importante aceptar que todas las relaciones tienen sus altibajos y que requieren esfuerzo y compromiso por parte de ambos para superar los obstáculos y mantener la llama viva. En definitiva, Kerem Bürsin no le tiene miedo al amor, sino a las consecuencias negativas que puede traer una relación mal gestionada. Ha aprendido de sus errores, ha madurado como persona y está listo para encontrar el amor verdadero, pero a su propio ritmo y bajo sus propios términos. Y eso, mis amigos, es algo que debemos respetar y admirar. Su experiencia nos recuerda que el amor no es un destino, sino un viaje, y que cada relación, ya sea exitosa o fallida, nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en una pareja. Así que en resumen hemos visto que Kerem Bürsin, tras su relación con Hande Erçel, valora mucho su privacidad y teme la presión mediática en las relaciones. Ha aprendido que el amor no siempre es suficiente y que la compatibilidad es clave. También la posibilidad de sufrir otra decepción amorosa juega un papel importante.
Sin embargo, ha demostrado ser resiliente y está enfocado en su crecimiento personal y profesional, buscando una relación basada en la comprensión, el apoyo mutuo y el respeto. Ha aprendido a proteger su intimidad y a priorizar su bienestar emocional, y está dispuesto a esperar a que llegue la persona adecuada, aquella que lo valore por lo que es y que esté dispuesta a construir una relación sólida y duradera. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la situación sentimental de Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin encontrará el amor verdadero? ¿Qué tipo de pareja le vendría bien? ¿Creen que la presión mediática es demasiado para las relaciones de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.